El reposo representa la paz interior lograda tras la victoria en la lucha psicológica. La serenidad es condición indispensable para que el alma solar construya el santuario del ser. Mensaje 5. Yo por tanto he determinado ahora edificar casa al nombre del Señor mi Dios, como el Señor lo habló a David mi padre, diciendo: tu hijo, que yo pondré el lugar tuyo en tu trono, él edificará casa a mi nombre. 6. Manda pues ahora que me corten cedros del Líbano, y mis siervos estarán con los tuyos, y yo te daré por tus siervos el salario que tú dijeres. Porque tú sabes bien que ninguno hay entre nosotros que sepa labrar la madera como los idóneos. Develación. La casa al nombre del Señor es el templo interior, el cuerpo del alma revestido de luz. Solo el Hijo Solar, nacido del trabajo de David, puede realizar la gran obra de edificar el santuario eterno. El cedro del Líbano simboliza la fuerza espiritual más elevada, incorruptible. Solo los idóneos, es decir, los maestros constructores de los misterios, saben labrar esa madera. La edificación del templo necesita materiales y conocimientos de lo alto. Mensaje 7. Y cuando Hiram oyó las palabras de Salomón, se alegró en gran manera, y dijo: bendito sea hoy el Señor, que dio hijo sabio a David sobre este pueblo tan grande. 8. Y envió Hiram a decir a Salomón: he oído lo que me enviaste a decir, yo haré todo lo que te plazca acerca de la madera de cedro y la madera de haya. Develación. La alegría de Hiram es la confirmación de las jerarquías superiores que reconocen en Salomón el fruto perfecto de la obra de David. El hijo sabio es el alma solar que se levanta para guiar al pueblo interior. El acuerdo simboliza la colaboración de las fuerzas cósmicas con el iniciado. Tanto la madera de cedro, sabiduría elevada, como la de haya, sabiduría terrenal, serán entregadas para la construcción del templo. Mensaje 9. Mis siervos la llevarán desde el Líbano al mar, y yo la pondré en balsas por el mar hasta el lugar que tú me señalares, y allí se desatará, y tú la tomarás. Y tú también harás mi voluntad, en dar de comer a mi familia. 10. Dio pues Hiram a Salomón madera de cedro, y madera de haya todo lo que quiso. Develación. El transporte por el mar simboliza el paso de las energías superiores a través de las aguas sexuales. Lo que llega al lugar señalado es la materia prima espiritual transformada. La reciprocidad del pacto es el intercambio de bienes divinos y humanos. El espíritu entrega al alma solar toda la sabiduría y materiales necesarios. Nada falta al iniciado que ha hallado la paz y que ha sido ungido como constructor del templo. Mensaje 11. Y Salomón daba a Hiram 20.000 coros de trigo para el sustento de su familia y 20.000 coros de aceite limpio. Esto daba Salomón a Hiram cada año. 12. Dio, pues, el Señor a Salomón sabiduría como le había dicho. Y hubo paz entre Hiram y Salomón, e hicieron alianza entre ambos. Develación. El trigo simboliza el pan de vida, el conocimiento sagrado. El aceite limpio es la transmutación de la energía sexual, luz pura. Con ello el iniciado sostiene el pacto con las jerarquías. La alianza es la unión del alma solar con la sabiduría eterna, la síntesis de lo humano y lo divino. Allí reina la paz porque el ser se manifiesta en plenitud y el templo puede ser edificado. Mensaje 13. Y el rey Salomón impuso tributo a todo Israel, y el tributo fue de 30.000 hombres. 14. Los cuales enviaba al Líbano de 10.000 en 10.000, cada mes por su turno, viniendo así a estar un mes en el Líbano, y 2 meses en sus casas. Y Adoniram estaba sobre aquel tributo. Develación. El tributo de 30.000 hombres es símbolo de las fuerzas vivientes que el iniciado debe poner a trabajar en la gran obra. No se trata de esclavitud física, sino del sometimiento de los yoes a la voluntad del ser. Israel es el conjunto de las partes del alma que deben ser redimidas y ordenadas bajo la dirección del rey interno, el íntimo. El Líbano representa a la región superior de la conciencia, las altas montañas del espíritu. Los 10.000 enviados en turnos son las energías psíquicas canalizadas en períodos de trabajo y descanso, bajo la disciplina del maestro interior, Adoniram. El mes en el Líbano significa la obra en el templo vivo. Los 2 meses en casa, el retorno a la vida cotidiana. La alternancia enseña equilibrio entre lo divino y lo humano. Mensaje 15. Tenía también Salomón 70.000 que llevaban las cargas y 80.000 cortadores en el monte. 16. Sin los principales oficiales de Salomón que estaban sobre la obra, eran 3.300, los cuales tenían cargo del pueblo que hacía la obra. Develación. Los 70.000 que llevan las cargas son las fuerzas kármicas que arrastramos, las deudas que deben ser saldadas en el trabajo espiritual. Los 80.000 cortadores son las fuerzas activas del logos que tallan la piedra bruta, es decir, nuestra personalidad y pasiones, hasta volverlas útiles al espíritu. Los 3.300 son jerarquías internas, principios superiores del ser que vigilan y guían la gran obra. Así como en la construcción física había capataces, en la construcción interna existen partes del ser que dirigen la transmutación y el ordenamiento de las energías. Mensaje
17. Y mandó el rey que trajesen grandes piedras, piedras de precio, para los cimientos de la casa, y piedras labradas. 18. Y los albañiles de Salomón, y los de Hiram, y los aparejadores, cortaron y aparejaron la madera y la cantería para labrar la casa. Develación. Las piedras preciosas son las virtudes conquistadas a través de la muerte psicológica. Los cimientos de la casa del Señor no pueden ser levantados sobre arena, sino sobre las piedras sólidas de la pureza, la castidad y la fe. Cada piedra labrada es un defecto eliminado y transformado en sabiduría. Salomón, el alma iluminada, y Hiram, el maestro constructor, el fuego sagrado, trabajan unidos en la edificación interior. La madera es símbolo de la naturaleza humana, la cantería, de las piedras vivas del alma. Ambas deben ser trabajadas con arte divino, pues la casa del Señor es el templo interior, no de manos humanas, sino del Espíritu. Mensaje. Capítulo 6. 1. Y fue en el año 480 después que los hijos de Israel salieron de Egipto, en el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Zif, que es el mes segundo, que él comenzó a edificar la casa del Señor. 2. La casa que el rey Salomón edificó al Señor tuvo 60 codos de largo y 20 de ancho, y 30 codos de alto. Develación. Los 480 años representan el proceso de purificación y aprendizaje tras la salida de Egipto, la esclavitud del ego. El cuarto año indica la estabilidad del trabajo espiritual. Número 4. La cruz, la base de la obra. El mes de Zif, el segundo, corresponde a la dualidad transmutada, al principio femenino y masculino trabajando en armonía. Solo entonces puede iniciarse la edificación del templo interior. Las medidas sagradas encierran claves numéricas. 66 es el trabajo con la sexualidad transmutada. 22 representa la dualidad equilibrada. 33 es la manifestación del Espíritu Santo. Así, la casa del Señor está edificada con las proporciones de la ley divina. Mensaje. 3. Y el portal delante del templo de la casa, de 20 codos de largo, según la anchura de la casa, y su ancho era de 10 codos delante de la casa. 4. E hizo a la casa ventanas anchas por dentro, y estrechas por fuera. Develación. El portal es el acceso al misterio, la puerta estrecha de la que habló el Cristo. Sus medidas, 20 y 10, indican la disciplina en la dualidad, 20, y la unidad, 10, como exigencias para entrar en el templo. Solo los que purifican sus energías pueden cruzar ese umbral. La luz espiritual entra por ventanas que son anchas hacia el interior, porque el alma debe abrirse a lo divino. Pero son estrechas hacia afuera, porque el iniciado se guarda de disipar su fuerza en las distracciones del mundo. Mensaje. 5. Edificó también junto al muro de la casa un colgadizo alrededor, pegado a las paredes de la casa en derredor del templo y del oratorio, e hizo cámaras alrededor. 6. El colgadizo de abajo era de 5 codos de ancho, y el de en medio de 6 codos de ancho, y el tercero de 7 codos de ancho, porque por fuera había hecho disminuciones a la casa en derredor, para no trabar las vigas de las paredes de la casa. Develación. El colgadizo alrededor simboliza las múltiples pruebas y purificaciones que circundan al iniciado en su proceso. Las cámaras son los estados de conciencia, las moradas internas de las que habló el Cristo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Las 3 medidas, 5, 6 y 7, corresponden a la evolución del trabajo interno. 5 es el hombre que lucha contra los elementos, 6 es la unión del hombre y la mujer en el trabajo sagrado, 7 es la perfección espiritual. Las disminuciones exteriores son el sacrificio. Lo material mengua para que lo espiritual crezca. Mensaje. 7. Y la casa cuando se edificó, la fabricaron de piedras perfectas que traían ya acabadas de labrar. De tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. 8. La puerta del colgadizo de en medio estaba al lado derecho de la casa, y se subía por una escalera de caracol al del medio, y del medio al tercero. Develación. Las piedras perfectas son los principios anímicos ya pulidos en las encarnaciones anteriores, las virtudes conquistadas en la fragua ardiente de Vulcano. El templo interior del alma se edifica en silencio, sin ruido de martillos. Significa que la gran obra se realiza en lo oculto, sin la ostentación profana del mundo exterior. El iniciado se transforma en piedra viva, tallada previamente por el dolor y la experiencia, para luego ser colocada en el templo de su propio ser. La puerta del lado derecho representa la entrada solar, el sendero positivo, el camino de la mano derecha. La escalera de caracol es el símbolo esotérico de la espina dorsal, donde asciende la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes. Cada vuelta de esa escalera es una iniciación, un grado, que eleva al alma desde la cámara inferior, lo instintivo, al segundo nivel, emocional, y al tercero, mental superior. Mensaje. 9. Labró pues la casa, y la acabó, y cubrió la casa de labrados y de maderas de cedro puestas por orden.
10. Y edificó asimismo el colgadizo en derredor de toda la casa, de altura de 5 codos, el cual se apoyaba en la casa con vigas de cedro. Develación. La madera de cedro corresponde al fuego sagrado del espíritu. Todo debe cubrirse con ese aroma incorruptible de lo divino. Puestas por orden, indica que el trabajo del alma requiere disciplina, método y jerarquía en la obra. No basta la inspiración. Se necesita orden interior y ciencia. El colgadizo en derredor es la protección esotérica, la muralla sagrada del iniciado. El número 5 simboliza al hombre consciente, al pentagrama flamígero que domina los elementos. Las vigas de cedro son la fuerza del Espíritu Santo sosteniendo toda la construcción. Mensaje. 11. Y vino palabra del Señor a Salomón, diciendo: 12. Esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos, e hicieres mis derechos, y guardares todos mis mandamientos andando en ellos, yo tendré firme contigo mi palabra que hablé a David tu padre. 13. Y habitaré en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. Develación. El templo no se consagra con la piedra ni con la madera, sino con la obediencia a la ley. La casa es inútil sin el Verbo encarnado. El Señor promete su presencia en el corazón del iniciado si éste cumple con la ley divina. Israel es el conjunto de las partes superiores del ser. Cuando el alma se purifica, Dios mismo habita en ese templo interior. Mensaje. 14. Así que, Salomón labró la casa, y la acabó. 15. Y edificó las paredes de la casa por dentro con tablas de cedro, vistiéndola de madera por dentro, desde el solado de la casa hasta las paredes de la techumbre. Y el solado cubrió de dentro con madera de haya. 16. Edificó también al cabo de la casa 20 codos de tablas de cedro, desde el solado hasta las paredes, y se labró en la casa un oratorio, que es el lugar santísimo. Develación. El trabajo se concluye cuando el hombre se convierte en hombre solar. Acabar la casa significa levantar el templo perfecto, donde la presencia divina puede manifestarse en plenitud. El cedro, incorruptible, representa la pureza espiritual que reviste toda la estructura interna del alma. El haya es la firmeza y la estabilidad en la base de la obra. Desde el suelo hasta el techo, todo el templo debe estar recubierto por maderas nobles. Pureza y fortaleza espiritual. El lugar santísimo es el corazón mismo del iniciado, donde mora el íntimo, el espíritu. Los 20 codos nos hablan del arcano 20 del tarot. La resurrección. Allí está el oratorio secreto, inaccesible a lo profano, donde solo entra el sacerdote interno. Mensaje. 17. Y la casa, a saber, el templo adentro, tenía 40 codos. 18. Y la casa estaba cubierta de cedro por dentro, y tenía entalladuras de calabazas silvestres y de botones de flores. Todo era cedro. Ninguna piedra se veía. Develación. El número 40 es símbolo de pruebas, purificaciones y desiertos espirituales. 40 días ayunó el Cristo, 40 años caminó Israel. Así, el templo interior solo alcanza plenitud después de superar la gran prueba del desierto psicológico. Las calabazas y flores son símbolos de vida, fertilidad y regeneración. Todo el templo interior debe estar vivo, adornado con la naturaleza espiritual. La piedra no se veía porque lo crudo y pesado queda oculto bajo la fragancia espiritual del cedro. Así el iniciado es belleza interior, no aspereza externa. Mensaje. 19. Y adornó el oratorio por dentro en medio de la casa, para poner allí el arca del pacto del Señor. 20. Y el oratorio estaba en la parte de adentro, el cual tenía 20 codos de largo, y otros 20 de ancho, y otros 20 de altura, y lo vistió de oro purísimo. Asimismo cubrió el altar de cedro. Develación. El arca del pacto representa el sexo, el gran arcano, custodiado en el lugar más secreto del templo. Es allí donde reside el poder de la alianza entre Dios y el hombre. Quien profana el arca, profana su templo. El lugar santísimo es un cubo perfecto, largo, ancho y alto iguales. Ese cubo es la piedra cúbica filosofal, el hombre realizado. El oro purísimo simboliza el fuego solar cristalizado en perfección, la conciencia iluminada. El altar de cedro es la fuerza del espíritu sosteniendo la adoración interna. Aquí se consuma la unión del alma con Dios. Mensaje. 21. Así que vistió Salomón de oro puro la casa por dentro, y cerró la puerta del oratorio con cadenas de oro, y lo vistió de oro. 22. Vistió pues de oro toda la casa hasta el cabo, y asimismo vistió de oro todo el altar que estaba delante del oratorio. Develación. El oro puro es el fuego del Espíritu Santo, que reviste al alma cuando está consagrada totalmente a Dios. Las cadenas de oro en la puerta significan que el acceso al lugar santísimo está reservado solo para los que se han liberado de las cadenas del ego y han transformado sus cadenas en oro espiritual. Todo el templo interior debe quedar consagrado al sol espiritual. El altar, que es el corazón y también el sexo transmutado, se reviste de oro, es decir, del fuego crístico. Sin ese oro interior, el altar es piedra muerta.
Mensaje. 23 hizo también en el oratorio 2 querubines de madera de oliva, cada uno de altura de 10 codos. 24 una ala del querubín tenía 5 codos, y la otra ala del mismo querubín otros 5 codos. Así que había 10 codos desde la punta de una ala hasta la punta de la otra. Develación. Los querubines son los guardianes del misterio del Edén, custodian el árbol de la vida. La madera de oliva representa la paz interior, el aceite santo de la unción. 10 codos indican el cumplimiento de la ley, pues el número 10 corresponde a los 10 mandamientos y a las 10 sefirotes. Las alas extendidas indican protección y expansión. 5 más 5 hacen 10, símbolo de totalidad, equilibrio entre lo humano y lo divino. Las alas representan la elevación de la conciencia a las regiones superiores. Mensaje. 25 Asimismo el otro querubín tenía 10 codos, porque ambos querubines eran de un tamaño y de una hechura. 26 La altura del uno era de 10 codos, y asimismo el otro. Develación. Los dos querubines son las dos polaridades. Masculino y femenino, sol y luna, positivo y negativo. Son iguales porque en el equilibrio de ambos se sostiene la ley. La altura de 10 simboliza nuevamente la ley y la perfección. Ambos guardianes son manifestaciones de la misma fuerza divina equilibrada. Mensaje. 27 Y puso estos querubines dentro del oratorio de la casa, los cuales querubines extendían sus alas, de modo que la ala del uno tocaba a la pared, y la ala del otro querubín tocaba a la otra pared, y las otras dos alas se tocaban la una a la otra en la mitad de la casa. 28 Y vistió de oro los querubines. Develación. Las alas tocando las paredes y uniéndose en el centro representan que toda la obra del iniciado debe sostenerse en la unión de los dos principios que cierran y protegen el santuario. En medio de ambos se guarda el misterio del arca. Los guardianes del misterio son también revestidos con el fuego solar. El oro los hace incorruptibles, porque el fuego sagrado transmuta lo inferior en superior. Mensaje. 29 Y esculpió todas las paredes de la casa alrededor de diversas figuras, de querubines, de palmas y de botones de flores, por dentro y por fuera. 30 Y cubrió de oro el solado de la casa, adentro y afuera. Develación. El templo del alma debe estar adornado con símbolos de pureza. Los querubines, guardián de los misterios, las palmas, victoria espiritual, y las flores, renovación y belleza del alma. Así, dentro y fuera, todo queda consagrado. Desde lo más bajo hasta lo más alto, todo debe brillar con el oro espiritual. Adentro y afuera indica que la pureza no solo es interior, sino también en la conducta externa. Mensaje. 31 Y a la puerta del oratorio hizo puertas de madera de oliva, y el umbral y los postes eran de 5 esquinas. 32 Las dos puertas eran de madera de oliva, y entalló en ellas figuras de querubines y de palmas y de botones de flores, y las cubrió de oro. Cubrió también de oro los querubines y las palmas. Develación. Las puertas del oratorio son de oliva, es decir, de paz y unción. Los postes de 5 esquinas representan el pentagrama, el hombre realizado que custodia la entrada al misterio. La puerta que conduce al santuario interior está decorada con símbolos sagrados, porque el iniciado solo puede entrar cuando su alma se reviste de guardianes, querubines, victorias, palmas y flores, pureza. El oro sobre todo indica el fuego sagrado iluminando los símbolos. Mensaje. 33 De la misma forma hizo a la puerta del templo postes de madera de oliva cuadrados. 34 Las dos puertas eran de madera de haya, y los dos lados de una puerta eran redondos, y los otros dos lados de la otra puerta también redondos. Develación. El cuadrado es símbolo de estabilidad, de la piedra cúbica ya trabajada. Los postes cuadrados sostienen el templo porque la base debe ser firme en la ley y en la pureza del espíritu. La madera de haya es fuerza y firmeza. Las formas redondas aluden al ciclo eterno, a la perfección del círculo que no tiene principio ni fin. Así, la entrada al templo está marcada por la fuerza y la eternidad. Mensaje. 35 Y entalló en ellas querubines y palmas y botones de flores, y las cubrió de oro ajustado a las entalladuras. 36 Y labró el atrio interior de 3 órdenes de piedras labradas, y de un orden de vigas de cedro. Develación. Todo el camino hacia el santuario está lleno de símbolos vivos. El oro ajustado a las entalladuras significa que la fuerza espiritual se adapta perfectamente a la forma interior del alma, sin desajustes ni desperdicios. El atrio interior es el patio del alma. 3 órdenes de piedras representan la base de las 3 fuerzas primarias. Padre, Hijo y Espíritu Santo, o Santo afirmar, Santo negar y Santo conciliar. El orden de vigas de cedro es el espíritu que corona y sostiene toda la obra. Mensaje. 37 En el cuarto año, en el mes de Zif, se pusieron los cimientos de la casa del Señor.
38, y en el 11º año, en el mes de Bul, que es el mes octavo, fue acabada la casa con todas sus pertenencias, y con todo lo necesario. La edificó pues, en 7 años. Develación. El cuarto año corresponde al número 4, que es la base de la gran obra. Los 4 elementos, los 4 cuerpos de pecado que deben purificarse. Zif significa resplandor, florecimiento, y marca el tiempo en que el alma ya puede asentar los cimientos de su templo interior. El 11 es número de pruebas, Bul significa lluvias, purificación de la tierra. 7 años indica el cumplimiento del trabajo con los 7 cuerpos del hombre. Físico, vital, astral, mental, causal, búdico y átmico. El templo se termina cuando los 7 cuerpos son perfeccionados y convertidos en oro puro. Mensaje. Capítulo 7. 1 más su casa la edificó Salomón en 13 años, y la acabó toda. 2 y asimismo edificó la casa del bosque del Líbano, la cual tenía 100 codos de longitud, y 50 codos de anchura, y 30 codos de altura, sobre 4 órdenes de columnas de cedro, con vigas de cedro sobre las columnas. Develación. 13 es número de muerte y resurrección. La casa personal de Salomón simboliza el trabajo íntimo, más largo y difícil que la construcción del templo. El iniciado debe morir en sí mismo, en el 13, para edificar su morada interna. La casa del bosque del Líbano representa la sabiduría oculta, pues el bosque es símbolo de lo misterioso. 100, plenitud, 50, Pentecostés, el fuego del Espíritu Santo, 30, iniciación. Las 4 órdenes de columnas son las 4 letras del tetragramatón, sosteniendo la obra. Mensaje. 3, y estaba cubierta de tablas de cedro arriba sobre las vigas, que se apoyaban en 45 columnas. Cada hilera tenía 15 columnas. 4. Las ventanas estaban por 3 órdenes, una ventana contra la otra por 3 órdenes. Develación. El cedro protege la obra con incorruptibilidad espiritual. 45 es 9, 4 más 5, el novenario de la iniciación. Cada hilera de 15 columnas, 1 más 5 igual 6, corresponde al arcano 6. La indecisión entre la virtud y el vicio, prueba constante del iniciado. Las 3 órdenes de ventanas simbolizan las 3 luces. Sabiduría, amor y poder. Una contra la otra indica que la luz debe equilibrarse, no dejarse absorber por el fanatismo ni la tiniebla, sino armonizar los opuestos. Mensaje. 5. Y todas las puertas y postes eran cuadrados, y unas ventanas estaban frente a las otras en 3 órdenes. 6. También hizo un portal de columnas, que tenía de largo 50 codos y 30 codos de ancho, y aquel portal le estaba delante de aquellas otras, con sus columnas y maderos correspondientes. Develación. El cuadrado es la estabilidad de la obra. Las puertas cuadradas son la base firme del camino iniciático. Las ventanas en 3 órdenes vuelven a mostrar el triple resplandor del espíritu que ilumina la casa. El portal de columnas es la entrada al conocimiento. 50 es Pentecostés, fuego del espíritu. 30 es iniciación. El portal siempre está sostenido por columnas, porque toda entrada al templo exige fuerzas firmes. La misericordia y la justicia. Mensaje. 7 hizo asimismo el portal del trono en que había de juzgar, que es el portal del juicio, y lo vistió de cedro de suelo a suelo. 8. Y en la casa en que él moraba, había otra sala dentro del portal, de obra semejante a esta. Edificó también Salomón una casa para la hija de Faraón, que había tomado por mujer, de la misma obra de aquel portal. Develación. El portal del juicio es el tribunal de la conciencia. Todo iniciado debe convertirse en juez de sí mismo, equilibrando sus actos. El cedro de suelo a suelo indica que todo juicio verdadero está fundado en la incorruptibilidad del espíritu. La casa para la hija de Faraón simboliza la unión del iniciado con la sabiduría de Egipto, es decir, los misterios antiguos integrados en la obra. El portal semejante indica que la sabiduría exotérica y esotérica tienen la misma raíz. Mensaje. 9. Todas aquellas obras fueron de piedras de precio, cortadas y aserradas con sierra según las medidas, así por dentro como por fuera, desde el cimiento hasta las vigas, y asimismo por fuera hasta el gran atrio. 10. El cimiento era de piedras de precio, de piedras grandes, de piedras de 10 codos y de piedras de 8 codos. Develación. Las piedras de precio son las virtudes y facultades anímicas, cuidadosamente trabajadas según medida. Nada en el templo del alma puede ser improvisado. Todo se ajusta al orden divino, desde lo más profundo, cimiento, hasta lo más visible, gran atrio. Los cimientos del templo son grandes piedras. Verdades eternas. 10 codos representan el cumplimiento de la ley. 8 codos representan la resurrección, el infinito. Así, la base del templo del alma se sostiene en la ley y en la vida eterna. Mensaje. 11 de allí arriba eran también piedras de precio, labradas conforme a sus medidas, y obra de cedro.
12. Y en el gran atrio alrededor había 3 órdenes de piedras labradas y un orden de vigas de cedro. Y así el atrio interior de la casa del Señor y el atrio de la casa. Develación. Desde lo superior del templo hasta lo inferior, todo debe estar constituido de piedras preciosas. Virtudes adquiridas, cualidades del alma. Conforme a sus medidas, indica que cada virtud tiene su proporción justa, nada sobra ni falta. El cedro, símbolo del Espíritu Santo, envuelve la obra, dándole incorruptibilidad. Los 3 órdenes de piedras son las 3 fuerzas primarias. Padre, Hijo y Espíritu Santo, que sostienen toda manifestación. El orden de vigas de cedro representa el espíritu penetrando y uniendo lo divino con lo humano. El atrio interior es el alma que se abre a la presencia del Señor. Mensaje. 13. Y envió el rey Salomón, e hizo venir de Tiro a Hiram, 14. El cual era hijo de una viuda de la tribu de Neftalí, y su padre había sido de Tiro, que labraba en bronce, lleno de sabiduría y de inteligencia y saber en toda obra de bronce. Este pues vino al rey Salomón, e hizo toda su obra. Develación. Hiram es el artífice oculto, el iniciado que conoce los misterios del fuego sexual, el bronce. Hijo de viuda, porque todo iniciado es hijo de la viuda eterna. La naturaleza caída que espera ser redimida. Lleno de sabiduría, representa al maestro que forja en la fragua de Vulcano, donde se cocina el misterio del bronce, símbolo de la transmutación sexual. Mensaje. 15. Este hizo 2 columnas de bronce, la altura de cada cual era de 18 codos, y rodeaba a una y a otra columna a un hilo de 12 codos. 16. Hizo también 2 capiteles de fundición de bronce, para que fuesen puestos sobre las cabezas de las columnas. La altura de un capitel era de 5 codos y la del otro capitel de 5 codos. Develación. Las 2 columnas de bronce son los 2 pilares del templo. Jaquín y Boaz, la misericordia y la severidad, los principios masculino y femenino, el positivo y el negativo. 18. 1 más 8 igual 9, señala el novenario de la iniciación. El hilo de 12 codos representa el zodíaco, las 12 fuerzas cósmicas que envuelven el trabajo interior. Los capiteles son la corona de las columnas, símbolo de la sabiduría que debe coronar las fuerzas. El 5 corresponde al pentagrama, al hombre consciente, que domina los 4 elementos y se corona con el espíritu. Mensaje. 17. E hizo unas trenzas a manera de red y unas cintas a manera de cadenas para los capiteles que se habían de poner sobre las cabezas de las columnas. 7 para cada capitel. 18. Y cuando hubo hecho las columnas, hizo también 2 órdenes de granadas alrededor en el enredado, para cubrir los capiteles que estaban en las cabezas de las columnas con las granadas. Y de la misma forma hizo en el otro capitel. Develación. Las redes y cadenas simbolizan las interconexiones kármicas y cósmicas. El número 7 corresponde a los 7 planetas y a los 7 cuerpos del hombre. Cada columna sostiene su capitel con el poder de las 7 fuerzas universales. Las granadas son símbolo de fecundidad, abundancia y multiplicidad de las virtudes del alma. 2 órdenes alrededor significan la ley de las polaridades. Todo poder se sostiene en la dualidad sagrada, masculino y femenino en equilibrio. Mensaje. 19. Los capiteles que estaban sobre las columnas tenían forma de flores como las que se veían en el portal, por 4 codos. 20. Los capiteles que estaban sobre las 2 columnas tenían también 200 granadas en 2 órdenes alrededor en cada capitel, encima del vientre del capitel, el cual vientre estaba delante del enredado. Develación. Las flores son símbolos de pureza, de belleza espiritual que se abre en el templo. El número 4 alude a la cruz, a los 4 elementos, base donde florece la conciencia iluminada. 200 granadas representan plenitud y abundancia de virtudes. El vientre del capitel es símbolo de la matriz, la fuerza generadora. Colocadas delante del enredado, indican que la fecundidad espiritual se expresa más allá de las redes kármicas y limitaciones. Mensaje. 21. Estas columnas puso enhiestas en el portal del templo. Y cuando hubo enestado la columna de la mano derecha, le puso por nombre Jaquín, el Señor establece. Y enestando la columna de la mano izquierda, le puso su nombre Boaz, solo en él hay fortaleza. 22. En las cabezas de las columnas había una obra de lirios. Y así se acabó la obra de las columnas. Develación. Jaquín y Boaz son los 2 grandes pilares del templo interior. Jaquín, la afirmación de la ley divina. Boaz, la fortaleza de Dios. Sin esas 2 columnas, ningún templo interior se sostiene. Representan los 2 canales energéticos de la espina dorsal, Ida y Pingala, por donde asciende el fuego sagrado. Los lirios representan pureza sexual, castidad consciente, aroma de lo inmaculado. Así se termina la obra de las columnas. Con la pureza del lirio, sin la cual las fuerzas de Jaquín y Boaz no pueden sostener el templo del alma. Mensaje.
23 hizo asimismo un mar de fundición de 10 codos de un lado al otro, perfectamente redondo. Su altura era de 5 codos y lo ceñía alrededor un cordón de 30 codos. 24 y cercaban aquel mar por debajo de su labio en derredor unas bolas como calabazas, 10 en cada codo, que ceñían el mar alrededor en 2 órdenes, las cuales habían sido fundidas cuando él fue fundido. Develación. Ese mar de fundición representa el océano de la vida y de la transmutación. El agua es siempre símbolo del enseminis, el mercurio de los sabios. Su redondez perfecta alude al eterno femenino, al útero cósmico, al círculo que no tiene principio ni fin. Los 30 codos son la medida de la iniciación crística, pues el Cristo comenzó su ministerio a los 30 años. Aquí se enseña que solo mediante el mar de la alquimia puede nacer el Cristo íntimo. Las calabazas representan los poderes germinales de la naturaleza, los gérmenes de vida que contienen el elixir de la inmortalidad. 10 en cada codo significa la ley, los 10 mandamientos que rodean y protegen la obra del alquimista. Los 2 órdenes son los 2 canales Ida y Pingala que fluyen alrededor de la columna espinal y que sostienen el ascenso de la serpiente sagrada. Mensaje. 25 y estaba sentado sobre 12 bueyes. 3 miraban al norte, y 3 miraban al poniente, y 3 miraban al mediodía, y 3 miraban al oriente. Sobre esto se apoyaba el mar, y los traseros de ellos estaban hacia la parte de adentro. 26 El grueso del mar era de un palmo, y su labio era labrado como el labio de un cáliz, o de flor de lis, y cabían en él 2000 batos. Develación. Los 12 bueyes son los 12 signos zodiacales, las fuerzas cósmicas que sustentan la obra. El buey es símbolo del trabajo, del sacrificio y de la fuerza sexual sublimada. Los 4 puntos cardinales nos hablan de la cruz, el cruce de los 4 elementos y del destino humano en la rueda de la vida. El mar de bronce se apoya sobre el zodíaco, porque la gran obra es sostenida por las energías cósmicas y zodiacales. El palmo indica la medida humana, porque la obra se realiza en el microcosmos hombre. El cáliz es el símbolo eterno del grial, el vaso sagrado donde se recibe el vino de la transmutación. La flor de lis es el emblema de la pureza sexual. Los 2000 batos señalan la abundancia de las aguas de la vida cuando son recogidas y transmutadas. Mensaje. 27 hizo también 10 basas de bronce, siendo la longitud de cada basa de 4 codos, y la anchura de 4 codos, y de 3 codos la altura. 28 La obra de las basas era esta. Tenían unas cintas, las cuales estaban entre molduras. Develación. Las 10 basas son los fundamentos de la ley, el decálogo, que sirve de base a la obra del templo interior. El número 4 nos recuerda los elementos: fuego, aire, agua y tierra. Y el número 3 es la Trimurti, el santo afirmar, santo negar y santo conciliar. En estas medidas está cifrada la ciencia del equilibrio. Las cintas son las corrientes de energía que atan y enlazan los mundos. Entre moldura significa entre las formas, pues la energía se manifiesta siempre a través de las formas que la contienen. Mensaje. 29 Y sobre aquellas cintas que estaban entre las molduras, figuras de leones, y de bueyes, y de querubines. Y sobre las molduras de la basa, así encima como debajo de los leones y de los bueyes, había unas añadiduras de bajo relieve. 30 Cada basa tenía 4 ruedas de bronce con mesas de bronce, y en sus 4 esquinas había unos sombrillos, los cuales nacían de fundición a cada lado de aquellas añadiduras, para estar debajo de la fuente. Develación. El león representa el fuego solar, el buey la fuerza terrestre y lunar, y los querubines son los genios guardianes de la luz. Todo está en bajo relieve, pues los símbolos ocultos permanecen velados para los prófanos. El iniciado debe aprender a leer en esas figuras la ciencia secreta. Las 4 ruedas de bronce son los ciclos del samsara, las ruedas del destino que giran incesantemente. Sin embargo, en la obra se convierte en el soporte de la fuente de vida. Los sombrillos en las esquinas son las fuerzas que sostienen la columna vertebral, sobre la cual debe ascender el fuego sagrado. Mensaje. 31 Su boca entraba en el capitel, en el remate que salía de la basa, un codo para arriba, y era su boca redonda, de la hechura, del mismo remate, de la basa, de codo y medio. Había también sobre la boca entalladuras con sus cintas, las cuales eran cuadradas, no redondas. 32 Las 4 ruedas estaban debajo de las cintas, y los ejes de las ruedas nacían en la misma basa. La altura de cada rueda era de un codo y medio. Develación. La boca es el receptáculo de la palabra creadora, el verbo. Su redondez simboliza el ciclo eterno, pero las entalladuras cuadradas señalan la piedra cúbica, la obra acabada. En la síntesis de lo redondo y lo cuadrado está el secreto de la alquimia. El círculo del espíritu encarnado en la materia cuadrangular. Las ruedas son los mundos, los ejes son las leyes que los rigen, y todo nace en la misma base. La ley divina. La medida de un codo y medio indica que la rueda de la vida se cumple dentro de los límites de la justicia cósmica.
Mensaje. 33. Y la hechura de las ruedas era como la hechura de las ruedas de un carro. Sus ejes, sus rayos, y sus cubos, y sus cinchos, todo era de fundición. 34. Asimismo los 4 hombrillos a las 4 esquinas de cada basa, y los hombrillos eran de la misma basa. Develación. El carro es símbolo del cuerpo humano, el vehículo del alma. Las ruedas de fundición son los órganos, tejidos y energías condensadas que sostienen la marcha del carro de la vida. Los hombrillos representan las fuerzas guardianas en los 4 ángulos del hombre, que sostienen el equilibrio de la hora interior. Que sean de la misma basa significa que el apoyo y la defensa provienen de la misma ley que da origen a la estructura. Mensaje. 35. Y en lo alto de la basa había medio codo de altura redondo por todas partes. Y encima de la basa sus molduras y cintas, las cuales eran de ella misma. 36. E hizo en las tablas de las molduras, y en las cintas, entalladuras de querubines, y de leones, y de palmas, delante de las añadiduras de cada una alrededor. Develación. Medio codo significa obra en proceso, aún no terminada, pero redonda, es decir, en el camino de la perfección. Las molduras y cintas de la misma basa nos enseñan que todo brota de la misma raíz. El ser. Los querubines son los vigilantes del Edén, los leones la fuerza solar y las palmas la victoria del espíritu. Están grabados en las molduras de la obra, porque el iniciado debe tenerlos presentes en cada paso del trabajo interior. Estas figuras son recordatorios simbólicos del poder y la gloria que se alcanza en la gran obra. Mensaje. 37. De esta forma hizo 10 basas fundidas de una misma manera, de una misma medida y de una misma entalladura. 38. Hizo también 10 fuentes de bronce. Cada fuente contenía 40 batos y cada una era de 4 codos. Y asentó una fuente sobre cada una de las 10 basas. Develación. Las 10 basas son la ley cumplida en su totalidad, el decálogo. Que sean iguales en medida y entalladura enseña la perfecta armonía de la ley divina, que no hace acepción de personas. Todos los iniciados deben ceñirse al mismo orden. Las 10 fuentes son los 10 sefirot del árbol de la vida, las emanaciones divinas. El número 40 indica purificación y pruebas, los 40 días del diluvio, del desierto, del Cristo. Cada fuente en su basa significa que cada emanación tiene su fundamento en la ley. Mensaje. 39. Y puso 5 basas a la mano derecha de la casa y las otras 5 a la mano izquierda de la casa, y asentó el mar al lado derecho de la casa, al oriente, hacia el mediodía. 40. Asimismo hizo Hiram fuentes, y tenazas, y cuencos. Así acabó toda la obra que hizo a Salomón para la casa del Señor. Develación. 5 a la derecha y 5 a la izquierda son las 2 columnas de la justicia y la misericordia. El mar al oriente significa que las aguas de la transmutación miran al sol naciente del espíritu. El mediodía es el fuego ardiente que madura la obra. Hiram, símbolo del maestro constructor interior, el artesano del alma, realiza las herramientas de la alquimia. Fuentes para el agua, tenazas para dominar el fuego, cuencos para contener la esencia. Así se completa la obra del iniciado. Mensaje. 41 es a saber, 2 columnas y los vasos redondos de los capiteles que estaban en lo alto de las 2 columnas. Y 2 redes que cubrían los 2 vasos redondos de los capiteles que estaban sobre la cabeza de las columnas. 42 y 400 granadas para las 2 redes, es a saber, 2 órdenes de granadas en cada red, para cubrir los 2 vasos redondos que estaban sobre las cabezas de las columnas. Develación. Las 2 columnas son Hachín y Boaz, la fuerza masculina y femenina, que sostienen el templo del ser. Los capiteles redondos son la corona de la sabiduría, y las redes indican la conexión de todas las energías cósmicas que circulan en el iniciado. La granada es símbolo de la abundancia de la vida sexual y de la multiplicidad de chispas divinas contenidas en una sola unidad. 400 granadas nos recuerdan la plenitud de la ley manifestada en frutos. Mensaje. 43 y las 10 basas y las 10 fuentes sobre las basas. 44 y un mar y 12 bueyes debajo del mar. Develación. Se repite para enfatizar que toda la obra está fundamentada en la ley, 10, y en las emanaciones divinas, 10 fuentes, uniendo el microcosmos con el macrocosmos. El mar es el enseminis, las aguas creadoras. Los 12 bueyes son las 12 fuerzas zodiacales, la rueda cósmica que sustenta la obra de la regeneración. Mensaje. 45 y calderos, y tenazas, y cuencos, y todos los otros vasos que Hiram hizo al rey Salomón, para la casa del señor de bronce bruñido. 46 todo lo hizo fundir el rey en la llanura del Jordán, en tierra arcillosa, entre Sucot y Saretán. Develación. Los calderos son los recipientes de la alquimia, las tenazas el dominio de la pasión, y los cuencos la receptividad espiritual. El bronce bruñido es la materia purificada por el fuego, el símbolo del alma que ha sido trabajada.
La llanura del Jordán representa el descenso a las aguas bautismales, donde se realiza la purificación. La tierra arcillosa es el cuerpo humano, moldeable como barro en manos del alfarero divino. Allí se funde y transforma la materia. Mensaje 47. Y dejó Salomón sin inquirir el peso del bronce de todos los vasos, por la grande multitud de ellos. 48. E hizo Salomón todos los vasos que pertenecían a la casa del Señor, un altar de oro y una mesa sobre la cual estaban los panes de la proposición, también de oro. Develación. El peso del bronce simboliza el karma. Salomón no lo inquiere porque la misericordia sobrepasa a la justicia. El trabajo espiritual produce abundancia de méritos y la balanza se inclina a favor del iniciado. El altar de oro es el corazón iluminado, donde se ofrece el fuego del amor divino. Los panes de la proposición son el alimento del alma, el manjar de la transmutación que nutre al iniciado. Mensaje 49. Y los candeleros de oro purísimo, 5 a la mano derecha y otros 5 a la izquierda, delante del oratorio, con las flores y las lámparas y despabiladeras de oro. 50. Asimismo los cántaros, vasos, cuencos, cucharros e incensarios, de oro purísimo. También de oro los quiciales de las puertas de la casa de adentro, es a saber del lugar santísimo, y los de las puertas del templo. Develación. Los 10 candeleros son los 10 sefirot brillando en el árbol de la vida. 5 a la derecha y 5 a la izquierda son las 2 columnas del templo interior. Las lámparas y flores indican la luz y la belleza del alma iluminada. Todo de oro purísimo significa que en el templo interior no debe entrar lo impuro. Los cántaros y vasos son recipientes de sabiduría. Los incensarios simbolizan la oración ardiente. Y los quiciales de oro enseñan que la entrada al santo de los santos solo es posible por la transmutación perfecta. Mensaje 51. Así se acabó toda la obra que dispuso hacer el rey Salomón para la casa del Señor. Y metió Salomón lo que David su padre había dedicado, las santidades de David, es a saber, plata, y oro, y vasos, y lo puso todo en guarda en las tesorerías de la casa del Señor. Develación. La obra de Salomón es la obra interior del alma. Todo lo que David, el alma guerrera que lucha contra el ego, había consagrado, es llevado al tesoro del templo. Esto nos enseña que los méritos de la guerra psicológica son depositados en el santuario interior para gloria del espíritu. Mensaje. Capítulo 8. 1. Entonces juntó Salomón los ancianos de Israel, y a todas las cabezas de las tribus, y a los príncipes de las familias de los hijos de Israel, al rey Salomón en Jerusalén para traer el arca del pacto del Señor de la ciudad de David, que es Sión. 2. Y se juntaron al rey Salomón todos los varones de Israel en el mes de Etanim, que es el mes séptimo, en el día solemne. Develación. El alma que busca la sabiduría reúne dentro de sí todas las potencias del ser. Los ancianos representan los valores antiguos del espíritu, las tribus son las 12 facultades, los príncipes son los principios anímicos. Jerusalén es la ciudad interior, y Sión el corazón espiritual. El arca del pacto es la energía sexual transmutada que debe ascender al templo interior. El séptimo mes señala el séptimo día de la creación. La obra consumada en la alquimia. Los varones de Israel son las partes del ser que concurren a la fiesta interior, en donde el alma se une a su Dios. Mensaje. 3. Y vinieron todos los ancianos de Israel, y los sacerdotes tomaron el arca. 4. Y llevaron el arca del Señor, y el tabernáculo del testimonio, y todos los vasos sagrados que estaban en el tabernáculo, los cuales llevaban los sacerdotes y levitas. Develación. Los sacerdotes son los principios oficiantes del alma. Ellos cargan el arca, es decir, dominan y conducen el poder sexual, llevándolo hacia el altar interior. El tabernáculo y sus vasos son los cuerpos internos del hombre. El astral, el mental, el causal, todos purificados y puestos al servicio del ser. El arca es llevada con solemnidad porque simboliza la energía creadora sublimada. Mensaje. 5. Y el rey Salomón, y toda la congregación de Israel que a él se había juntado, estaban con él delante del arca, sacrificando ovejas y bueyes, que por la multitud no se podían contar ni numerar. 6. Y los sacerdotes metieron el arca del pacto del Señor en su lugar, en el oratorio de la casa, en el lugar santísimo, debajo de las alas de los querubines. Develación. El sacrificio de bueyes y ovejas representa la muerte psicológica. Innumerables defectos deben ser ofrecidos en holocausto al fuego divino. Sin esa inmolación de los yoes no puede recibirse la presencia de Dios. El poder creador, simbolizado por el arca, debe reposar en el Sancta Sanctorum, el corazón del iniciado. Los querubines con alas extendidas son las fuerzas del Espíritu Santo que protegen la energía divina del profanador. Mensaje. 7. Porque los querubines tenían extendidas las alas sobre el lugar del arca, y así cubrían los querubines el arca y sus varas por encima. 8. E hicieron salir las varas.
que las cabezas de las varas se dejaban ver desde el santuario que estaba delante del oratorio, mas no se veían desde afuera, y así se quedaron hasta hoy. Develación. El misterio de la energía sexual está velado por los querubines. Solo el iniciado que ha muerto en sí mismo puede levantar ese velo y comprender los secretos del arca y de las varas. El Lingam Yoni, la clave de la creación. El secreto del sexo se muestra solo al iniciado en el santuario interior, pero permanece oculto para los profanos. Es doctrina reservada a los sabios, no a los curiosos. Mensaje. 9. En el arca ninguna cosa había además de las 2 tablas de piedra que había allí puesto Moisés en Horeb, cuando el Señor hizo la alianza con los hijos de Israel, cuando salieron de la tierra de Egipto. 10. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa del Señor. Develación. Las 2 tablas de piedra son la ley del amor y la ley de la voluntad, grabadas en la piedra filosofal. El iniciado que ha salido de Egipto, el mundo de la esclavitud psicológica, lleva dentro de sí la ley viva en su corazón. La nube es el símbolo de la Sejiná, la presencia divina que desciende cuando el templo interior está purificado. Esa nube es el fuego del Espíritu Santo manifestándose en el alma. Mensaje. 11. Y los sacerdotes no pudieron estar para ministrar por causa de la nube, porque la gloria del Señor había llenado la casa del Señor. 12. Entonces dijo Salomón: el Señor ha dicho que él habitaría en la oscuridad de la nube de su tabernáculo. Develación. Cuando el fuego divino llena el templo interior, la personalidad queda anulada. Allí no cabe la acción del ego, solo la acción de Dios. Dios habita en la oscuridad del no saber, en el misterio insondable, en la nube del incognoscible. El iniciado debe entrar en esa tiniebla sagrada, en el vacío iluminador, donde la mente no puede entrar y solo el corazón puede comprender. Mensaje. 13. Yo he edificado casa por morada para ti, asiento en que tú habites para siempre. 14. Y volviendo el rey su rostro, bendijo a toda la congregación de Israel, y toda la congregación de Israel estaba en pie. Develación. La casa que Salomón menciona no es solamente el templo físico, sino el templo interior, el cuerpo convertido en morada de Dios. Esa morada para siempre es la conciencia despierta, el alma unida al espíritu, que debe ser edificada con piedras vivas. Las virtudes, la castidad y el sacrificio. El rey representa al iniciado que ya ha conquistado dentro de sí el trono del ser. Bendecir a Israel es bendecir a todas las partes del alma, pues Israel son los principios espirituales que debemos reunir. Estar en pie significa estar despiertos, firmes en la vigilancia interior. Mensaje. 15. Y dijo: bendito sea el Señor Dios de Israel, que habló de su boca a David mi padre, y con su mano lo ha cumplido, diciendo: 16. Desde el día que saqué mi pueblo Israel de Egipto, no he escogido ciudad de todas las tribus de Israel para edificar casa en la cual estuviese mi nombre, aunque escogí a David para que presidiese en mi pueblo Israel. Develación. La palabra de Dios es promesa y acción. De su boca significa la ley pronunciada. Con su mano indica la fuerza ejecutora, el poder realizador. David, el corazón, recibe la promesa. Salomón, la mente iluminada, ve la obra cumplida. La salida de Egipto simboliza la liberación de las ataduras psicológicas. No se escogió ciudad alguna, porque ninguna forma externa puede contener al infinito. Pero sí se escogió a David, el corazón, como centro rector del verdadero pueblo de Dios. Las virtudes del alma. Mensaje. 17. Y David mi padre tuvo en el corazón edificar casa al nombre del Señor Dios de Israel. 18. Mas el Señor dijo a David mi padre: en cuanto a haber tú tenido en el corazón edificar casa a mi nombre, bien has hecho en tener tal voluntad. Develación. Es en el corazón donde surge el anhelo de edificar el templo interior. La obra comienza con el fuego del amor, con el anhelo místico de unirse al Altísimo. El anhelo del corazón es justo, pero el deseo no basta. Se necesita acción. El querer es semilla, pero solo el trabajo consciente cristaliza la obra. Mensaje. 19. Pero tú no edificarás la casa, sino tu hijo que saldrá de tus lomos, él edificará casa a mi nombre. 20. Y el Señor ha hecho firme su palabra que había dicho, que me he levantado yo en lugar de David mi padre, y heme sentado en el trono de Israel, como el Señor había dicho, y he edificado la casa al nombre del Señor Dios de Israel. Develación. David, el corazón, engendra a Salomón, la mente iluminada. El amor pone la base, pero la sabiduría es la que edifica. Así, el Hijo interior, nacido del trabajo con la energía creadora, es el que levanta el verdadero templo del Espíritu. El discípulo que logra unir el corazón con la mente iluminada se sienta en el trono del ser. Allí ya no habla el hombre común, sino el Dios interno que cumple su palabra en nosotros. La casa edificada es el alma purificada. Mensaje. 21. Y he puesto en ella lugar para el arca, en la cual está el pacto del Señor, que él hizo con nuestros padres cuando los sacó de la tierra de Egipto.
22 Y se puso Salomón delante del altar del Señor, en presencia de toda la congregación de Israel, y extendiendo sus manos al cielo. Develación. El arca representa la energía sexual transmutada, el poder del Espíritu Santo. El pacto es la alianza de la castidad, sin la cual no hay liberación. Guardar el arca en el templo interior significa custodiar el secreto de la vida y de la muerte dentro del alma. El altar es el corazón purificado. Extender las manos al cielo indica la súplica, la oración verdadera que brota de la unión del pensamiento con el sentimiento, buscando la ayuda de lo alto para consumar la gran obra. Mensaje. 23 Dijo: Señor Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti de todo su corazón. 24 Que has guardado a tu siervo David mi padre lo que le dijiste. Lo dijiste con tu boca, y con tu mano lo has cumplido, como lo muestra este día. Develación. El iniciado reconoce que no hay poder fuera del uno. El pacto y la misericordia se conservan únicamente cuando el alma anda de todo corazón, es decir, con sinceridad, con entrega total, sin dobleces ni engaños internos. El cumplimiento de la promesa divina en David es la victoria del corazón purificado. La palabra pronunciada y cumplida simboliza la unidad entre la ley y el amor, entre el verbo y la obra. Así se manifiesta en el discípulo que alcanza la experiencia del ser. Mensaje. 25 Ahora pues, el Señor Dios de Israel, cumple a tu siervo David mi padre lo que le prometiste, diciendo: No faltará varón de ti delante de mí, que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden su camino, que anden delante de mí como tú has andado delante de mí. 26 Ahora pues, oh Dios de Israel, que sea firme tu palabra que dijiste a tu siervo David mi padre. Develación. La promesa al rey David es el símbolo de la herencia espiritual del Cristo íntimo. Ese varón que nunca faltará es el Logos encarnado en el iniciado fiel, que debe sentarse en el trono del corazón. Mas esa promesa solo se cumple si los hijos, es decir, los pensamientos, sentimientos y actos, se mantienen en el camino, marchando en rectitud como el Padre interno marchó en su ley. La súplica es que la promesa no sea vana, sino efectiva dentro del alma. La palabra de Dios es el verbo creador. Pedir que sea firme es pedir la cristalización del verbo en la conciencia, para que la herencia espiritual se cumpla en nosotros. Mensaje. 27 ¿Es verdad que Dios haya de morar sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos, no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. 28 Con todo, tú atenderás a la oración de tu siervo, y a su plegaria, oh Señor Dios mío, oyendo el clamor y oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Develación. El infinito no cabe en templos materiales. Dios trasciende toda forma, y ni siquiera los cielos lo contienen. Sin embargo, el iniciado sabe que lo divino mora en el templo vivo del corazón. La casa de Salomón es símbolo del cuerpo físico, pero el espíritu es inconmensurable. Solo un corazón purificado puede servir de morada a lo eterno. Aunque la divinidad es infinita e incognoscible, se digna escuchar el clamor de la esencia que suplica con humildad. La oración verdadera es vibración del alma, súplica de lo profundo que llega hasta el trono del anciano de los días. Mensaje. 29 Que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho: Mi nombre estará allí, y que oigas la oración que tu siervo hará en este lugar. 30 Oirás pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel. Cuando oraren en este lugar, también tú lo oirás en el lugar de tu habitación, desde los cielos. Que oigas y perdones. Develación. Que los ojos de Dios estén abiertos es la petición de vigilancia interna, que la luz del ser nunca se aparte del santuario interior. El nombre divino en la casa es el sello del Logos en nuestro corazón. El lugar santo es el centro íntimo donde la oración sincera resuena y es escuchada. Israel es el conjunto de las partes del ser. Cuando cada parte invoca en unidad, el Padre interior oye desde los cielos superiores. El perdón aquí significa redención de las caídas mediante el arrepentimiento y la transmutación, liberando al alma del peso del error. Mensaje. 31 Cuando alguno hubiere pecado contra su prójimo, y le tomaren juramento haciéndole jurar, y viniere el juramento delante de tu altar en esta casa. 32 Tú oirás desde el cielo, y obrarás, y juzgarás a tus siervos, condenando al impío, dando su camino sobre su cabeza, y justificando al justo, dándole conforme a su justicia. Develación. El altar es la conciencia. El que peca contra su prójimo debe presentarse ante su altar interior para rendir cuentas. El juramento ante el altar es símbolo de reconocimiento del karma, de la ley que no puede ser burlada. La justicia divina actúa infalible. El impío recibe el retorno de sus malas acciones sobre sí mismo, y el justo recibe la luz que ha sembrado. La ley de causa y efecto se cumple siempre. A cada uno se le paga conforme a sus obras.
Mensaje. 33 Cuando tu pueblo Israel hubiere caído delante de sus enemigos por haber pecado contra ti, y a ti se volvieren, y confesaren tu nombre, y oraren, y te rogaren con humildad en esta casa. 34 Tú los oirás en los cielos, y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel, y los volverás a la tierra que diste a sus padres. Develación. La caída de Israel en manos de los enemigos es símbolo de la caída del alma en los yoes pasionales. Mas si el iniciado se arrepiente, confiesa al ser, y suplica con humildad en el santuario interior, puede ser escuchado. La confesión del nombre es reconocimiento de la chispa divina que mora dentro. El perdón divino restaura al alma caída, devolviéndola a la tierra prometida. La herencia espiritual de los padres, es decir, los principios divinos originales que se perdieron en la caída. El retorno a la tierra es la reintegración a la pureza del ser. Mensaje. 35 Cuando el cielo se cerrare, y no haya lluvias, por haber pecado contra ti, y te rogaren en este lugar, y confesaren tu nombre, y se volvieren del pecado, cuando los hubieres afligido. 36 Tú oirás en los cielos, y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, enseñándoles el buen camino en que anden. Y darás lluvia sobre tu tierra, la cual diste a tu pueblo por heredad. Develación. El cielo cerrado y la falta de lluvias son símbolos de la sequedad espiritual, cuando la gracia se retira por el pecado. Mas si hay arrepentimiento y confesión del nombre, la divinidad escucha. El alma reseca pide la lluvia del espíritu, que solo baja cuando hay rectificación interior. El perdón trae enseñanza. Dios muestra el buen camino, que es la senda de la iniciación. La lluvia que cae sobre la tierra es el símbolo de la energía crística descendiendo al alma arrepentida. Esa heredad espiritual es la vida interior fecunda, donde florece el árbol de la vida. Mensaje. 37 Cuando en la tierra hubiere hambre, o pestilencia, o hubiere tizoncillo, o niebla, o hubiere langosta, o pulgón, si sus enemigos los tuvieren cercados en la tierra de su domicilio, cualquier plaga o enfermedad que sea. 38 Toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre, o todo tu pueblo Israel, cuando cualquiera sintiere la plaga de su corazón, y extendiere sus manos a esta casa. Develación. Las plagas exteriores simbolizan las internas. Sequedad del alma, hambre, corrupción de valores, pestilencia, tinieblas de la mente, niebla, pensamientos destructivos, langosta, pulgón. El cerco de los enemigos son los yoes que aprisionan la conciencia. Así se revela el estado de miseria psicológica cuando se pierde la conexión con lo divino. La verdadera peste está en el corazón manchado por el ego. Pero si el alma reconoce su herida y extiende sus manos hacia la casa interior, el templo del ser en el corazón, entonces la súplica es escuchada. Solo quien siente la plaga en sí mismo puede buscar sanación en lo alto. Mensaje. 39 Tú oirás en los cielos, en la habitación de tu morada, y perdonarás, y obrarás, y darás a cada uno conforme a todos sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. 40 Para que te teman todos los días que vivieren sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres. Develación. El Altísimo escucha desde su morada secreta. Él no se engaña con apariencias externas, pues solo Él conoce el corazón. A cada cual se le da según sus caminos, conforme a la ley del karma. El perdón no es automático. Implica obra divina, rectificación y enseñanza según la sinceridad del arrepentimiento. El santo temor a Dios no es miedo servil, sino reverencia y respeto profundo a la ley. Temor es conciencia de la transgresión, para que el hombre no se aparte del camino mientras viva en la tierra que le fue dada. La herencia de su propia alma, el campo de trabajo interior. Mensaje. 41 Asimismo el extranjero, que no es de tu pueblo Israel, que hubiere venido de lejanas tierras a causa de tu nombre. 42 Porque habrán oído de tu gran nombre, y de tu mano fuerte, y de tu brazo extendido, y viniere a orar a esta casa. Develación. El extranjero representa al alma buscadora que no pertenece aún al Israel interno, es decir, a las partes despiertas del ser. Sin embargo, quien se acerca al nombre, aunque venga de tierras lejanas, estados de ignorancia, puede ser oído por la divinidad. El poder del nombre, la fuerza y el brazo extendido son símbolos del logos y de la misericordia divina que se extiende a todos los buscadores. La casa vuelve a ser el corazón, el templo vivo. Cualquier alma que invoque sinceramente, aunque sea extranjera, puede entrar en contacto con lo alto. Mensaje. 43 Tú oirás en los cielos, en la habitación de tu morada, y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiere clamado a ti, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre, y te teman, como tu pueblo Israel, y sepan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifiqué. 44 Si tu pueblo saliere en batalla contra sus enemigos por el camino que tú los enviares, y oraren al Señor hacia la ciudad que tú elegiste, y hacia la casa que yo edifiqué a tu nombre. Develación.
Dios no es exclusivo de un solo pueblo. Toda alma puede invocar al nombre sagrado y ser escuchada. El propósito es que toda la humanidad reconozca la divinidad en su interior y reverencie su ley. La casa de Salomón simboliza el templo universal del corazón, donde el nombre está sellado. La batalla es siempre psicológica. El pueblo del ser debe salir a luchar contra los enemigos internos, los yoes pasionales, por el camino indicado por él.